Tanto el que afirma como el que niega la existencia de Dios no es más que un creyente, porque la negación o la afirmación de la existencia de Dios no es un hecho empírico, sino una verdad de fe, a la cual podríamos tratar de acceder a través de la razón y de la lógica por medio de la lógica, la filosofía o la teología crítica. Y en este sentido podríamos hacer una reflexión de todo lo que es la creencia en la existencia o la inexistencia de Dios. Y en este sentido, lo que vamos a ver hoy es el gradiente que va desde el no creer en Dios hasta el creer en Dios, y veremos que hay diversa perspectiva dentro de ese gradiente y diversa forma de creer eso mismo. ¿Quieres conocerlo? Ve este video hasta el final. El punto es que por un lado están los teístas, quienes afirman que existe un Dios creador que se relaciona con su creación y que interviene en la misma, y en el extremo opuesto estarían los ateos, quienes niegan toda existencia de un Dios. Pero como veremos, tanto dentro del teísmo como del ateísmo existen diversas variantes, pero dentro de estas dos posturas también existen posturas intermedias, las cuales sería bueno considerar. Contrario a lo que podría pensar cualquier creyente de que todos los ateos son iguales, obviamente esto es así porque todo grupo piensa que todas las personas que están en otro grupo son todas iguales. Entonces, contrario a esta postura que tienen los creyentes sobre los ateos, dentro del ateísmo tenemos diversas posturas y vamos a distinguir por lo menos tres. Por un lado estarían los ateos que llamaremos resentidos, que no son personas que están convencidas por un razonamiento lógico y un escrutinio profundo, filosófico de la inexistencia de Dios, sino que más bien su negación de Dios se basa en experiencias negativas relacionadas con la religión o con la fe. Es decir, que ese resentimiento causado por alguna experiencia negativa le ha producido decir que Dios no existe. Y eso sería un tipo de ateo, y creo que es uno de los más comunes con los que nos encontramos, digamos, en la base del ateísmo. Luego vamos a encontrar otro tipo de ateísmo que llamaremos el ateísmo apateísta o el ateo apático, que es aquella persona que vive sin pensar en que Dios existe y sin importarle reflexionar o negar la existencia de Dios. Simplemente son temas que no le importan. Para esa persona Dios no existe, vive su vida y no le interesa reflexionar, ni profundizar, ni negar nada. Simplemente es su estilo de vida apático a cualquier cosa que tenga que ver con la existencia de Dios. Y luego podríamos hablar de un ateo que es más filosófico, más racional, menos digamos confrontativo, en el estilo del ateo resentido, que no cree por el dolor que siente por la experiencia negativa. Este ateo más filosófico ha llegado a la convicción de forma racional y de forma lógica de que Dios no existe. Es decir, primero, no tienen ninguna evidencia empírica de la existencia de Dios, y luego, a través del razonamiento y de la lógica, ha llegado a la conclusión de que no hay forma lógica o racional de afirmar la existencia de Dios. Y esta sería otra forma de ateísmo. De hecho, existen más, pero vamos a quedarnos con estas tres y pasemos a los siguientes. Si nos vamos al extremo opuesto al ateísmo, estaría el teísmo, que es la creencia de la existencia de un Dios creador o de dioses creadores que se relacionan con su creación y que intervienen en la misma. Dentro de esta creencia hay diversos modos de acercamiento a dicha divinidad o a dicho Dios. Una de ellas es el monoteísmo. El monoteísta entiende que existe un solo Dios creador que se relaciona con su creación y que interviene en la misma, y que no existen más dioses, es decir, todo ha sido hecho por un solo Dios creador. Pero si pensamos en que esto no es así, sino que existe más de un Dios creador o varios, entonces estaríamos entrando a lo que se llama el politeísmo. El politeísta entonces piensa que hay diversos dioses
que crearon hicieron toda la creación, y que intervienen y se relacionan con esa creación de alguna manera. Luego, dentro de este pensamiento politeísta, vamos a encontrar un pensamiento etnoteísta, es decir, todos los dioses que hicieron la creación no son dioses de toda la humanidad, sino que cada grupo tiene sus propios dioses que considera el verdadero, o por lo menos más fuerte o mejor que los demás, o que es el encargado de proteger su propio grupo. Y a este tipo de pensamiento lo llamamos el pensamiento etnoteísta. Pero si abrimos el abanico todavía un poco más, vamos a encontrarnos con el pensamiento panteísta. Ya aquí no es que hay un solo Dios o que hay muchos dioses, sino que todo es Dios. Entonces, desde esta perspectiva, todo el universo y todo lo que existe es Dios. Y desde esta perspectiva hay una relación mucho más cercana entre cada parte del universo y Dios, porque todo lo que existe es Dios. Por eso, panteísmo. Ahora, dentro de esta postura, si pensamos que todo lo que existe, toda la creación y Dios son una misma sustancia, una misma cosa, indivisible, no plural, entonces estaríamos dentro de un pensamiento monista. Y esto abarcaría en grosso modo lo que es el pensamiento del teísta. Ahora, saliendo del pensamiento teísta, pero muy cercano, supongamos que sí, que existe Dios o los dioses y que crearon el mundo y lo pusieron en marcha, pero no se relacionan con esa creación ni tampoco intervienen en la misma. Estaríamos frente a un pensamiento deísta, es decir, los dioses o Dios creó, hizo todo, pero no hay una relación entre ese Dios y su creación. En ese sentido estaríamos frente a ese pensamiento deísta. Pero avancemos un poco más, ya más despegado del pensamiento deísta o teísta, y nos planteamos ahora frente a la siguiente situación. Yo no tengo evidencia de la existencia de los dioses, pero tampoco no tengo evidencia de la inexistencia. Frente a esto, entonces, me queda solo declararme ignorante frente a esos temas, hasta que aparezcan evidencias con las cuales yo pueda tener una postura clara. Y ahí estaríamos frente al agnosticismo. El agnóstico se muestra como una persona que ignora si Dios existe o si no existe, porque no tenemos evidencia de ninguna de las dos. No tiene una confrontación directa con ninguna de las dos posturas, porque entiende que ambas son cuestiones de fe. Es decir, no hay evidencia para afirmar o negar la existencia de Dios. Ahora, si saliéramos de todo esto, que son posturas, digamos, desde aquí, desde nuestro mundo terrenal, y pensáramos en que, bueno, puede que existan más dimensiones, el multiverso y todo eso, y necesitaría haber un Dios que se encargue de todo eso. Ese Dios, ese pensamiento en ese Dios, entonces estaríamos hablando de un pensamiento panenteísta. El panenteísmo entonces va por esa línea de pensar en ese Dios que tiene que ver con todas las galaxias, todos los planetas que hayan en todas las galaxias, o todo el multiverso, y con todas las vidas que puedan haber en todo el multiverso. Es decir, esa visión macro que nos da ahora la cosmología moderna y la ciencia moderna estarían enmarcadas dentro de este pensamiento más panenteísta. Como ven, el tema de la existencia o de la inexistencia de Dios es un tema amplio, complejo, y que hay diversas posturas que van desde un extremo hasta el otro, y entre ellas hay diversas posturas intermedias. Es interesante, es un tema apasionante que puede uno profundizar y puede aprender muchísimo. Así que si les gustan este tipo de videos, denle like, compártanlo, dejen sus comentarios y nos vemos en la próxima.